Hola, ¿cómo están? Yo soy Patricia Goicochea y les propongo charlar durante un ratito sobre lo que fue la infancia, los juegos y la época colonial. Primero quisiera ajustar un poquito sobre a qué llamamos época colonial, porque por lo general se la asocia con las efemérides del 25 de mayo y con la fecha de la independencia de 1816. Lo cierto es que ahí justamente termina la colonia, eh, y entonces la pregunta es cuándo comienza. Bueno, nos tenemos que remontar hacia 1500, con la fundación de Garay y la fundación de Gaboto. Esto, la de Gaboto es en 1580, o sea que estamos hablando de un periodo de 300 años casi. Entonces, cuando hablamos de periodo colonial, estamos hablando de un amplio, muy vasto periodo histórico, eh, y con enormes cambios sociales, económicos, políticos, culturales, con lo cual la verdad que es una época compleja y merecería un abordaje más profundo para poder hablar sobre ella en la escuela. Si nos ubicamos en las infancias durante ese periodo, también es una situación compleja, ya que cuando llegan los españoles, por supuesto, había infancias de pueblos originarios. Y hablo en plural también, porque los pueblos originarios no son homogéneos, tienen diferentes cosmovisiones, diferentes modos de vivir, de producirse el cobijo y el sustento, y producen distintos fenómenos culturales. Ahí también se incluye el juego. De a qué jugaban no lo sabemos, en ese momento no lo sabemos, no hay vestigios porque con los materiales que jugaban los niños eran con materiales de la naturaleza, todo eso se perdió, se pierde es de la naturaleza y vuelve a la naturaleza. Hay relatos, pero muy posteriores, ya como muy impregnados por la colonización justamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de grupos sociales y sus infancias en el periodo colonial? Justamente, como decíamos, son varias estas infancias que van a responder a los españoles, ¿no? A las familias españolas que tenían justamente todos los privilegios económicos y políticos. Luego estaban los criollos, que eran también una nueva aristocracia que se genera en nuestro territorio, que es la mezcla entre españoles perdón, son españoles nacidos en nuestro territorio. Los mestizos sí son hijos de españoles e indios y se daban con de manera bastante común este matrimonio, digamos, legal o no legal. Los mulatos, que eran hijos de negros y españoles. Los indios, por supuesto, aborígenes, grupos de los pueblos originarios, como los queramos llamar, que eran muchos y diferentes entre sí, como decía. Los negros, que empiezan a aparecer con los negros esclavos, ¿no? Que empiezan a aparecer con, los primeros cargamentos que llegan al puerto de Buenos Aires. Y sabemos que en 1813 se liberan los vientres, no los padres, pero ya los que nacen siendo libres. Y los zambos, que son la mezcla de los hijos de los indios y los negros. Todos estos niños van a aportar la cultura de su familia de origen, con lo cual estamos hablando de una mezcla interesante, de la que no quedó registro. La verdad es que los registros históricos de esa época van a tener que ver con registros que tienen que ver con la política, con las guerras, con lo económico. Entonces, por lo general son relatos del mundo público y del mundo de los varones, de los hombres. Con lo cual las mujeres y los niños quedan como por fuera de este relato de la historia. Así que no tenemos mucha fuente
en relación a la infancia, las infancias y los juegos. Podemos inferir que los juegos que había en Europa son los juegos que fueron llegando, portados en sus cuerpos, en sus memorias y en sus objetos, que fueron llegando a nuestras tierras. Entonces, viendo cuadros de los juegos que había en ese momento, uno puede pensar qué juegos fueron llegando. Muchos juegos de tablero, damas, ajedrez, chaquete, que era el backgammon. Los juegos de adultos están registrados, porque además estaban regulados, porque por lo general participaban las apuestas y bueno, y ahí intervenía de algún modo el Estado en la forma que tuviera en ese momento. También jugaban a la perinola, muchos juegos con nombres que ni conocemos, como la mosqueta, el pesa-10, el bis-bis, la 21, que se jugaban con dados. El billar también fue llegando. Para hablar específicamente de los juegos de los chicos, muchos chicos estaban en la calle. Buenos Aires en esa época era una ciudad olorosa, sucia, con mucho barro, muchos charcos de agua que se hacían por el paso de las carretas, bueno, los animales sueltos y sus excrementos. Recordemos que no había cloacas, entonces, bueno, todo se arrojaba por la ventana, lo cual generaba una ciudad de hacia 1810 de 40.000 habitantes, como para tener una referencia, la cancha de Boca, la Bombonera, tiene esa capacidad, digo, para pensar en cantidad de gente. Y la iluminación era una ciudad muy oscura, se iluminaba con velas, no toda la ciudad, sino la parte más céntrica. Así que bueno, por ahí andaban los niños, mucho abandono infantil, de ahí que se crearan, bueno, hogares y espacios de cobijo para estas infancias abandonadas. Y bueno, se va generando un mundo infantil o mundos infantiles con diferentes características, porque no tenían la misma oportunidad de jugar, porque tenían menos socio los niños esclavos o hijos de esclavos, que los niños de grupos más aristocráticos, que sí tenían tiempo libre. En relación a la escolaridad también eran accesos variados, con lo cual también el intercambio se daba de forma diferente. Es un tema interesante para investigar y para compartir, es un tema que da para muchas preguntas, para muchos modos de indagar las respuestas y sinceramente es un gran desafío. Es un gran desafío para los que nos dedicamos a la educación, para los que queremos transmitir conocimientos fehacientes, documentados. Así que, bueno, desde OMEP los invitamos a esta aventura de conocimiento sobre infancia, juegos en la colonia.